¿Qué tal a todos? Pues me llamo Pame, soy, como estaba platicando ahorita con Carlos, recién acabo de ingresar al CCM Morelia y bueno, pues muchas gracias por haber venido y hoy les voy a hablar un poco de grupos topológicos extremadamente disconexos. Entonces, esperen, no quiso pasar, ahí está. Entonces, bueno, en principio vamos a hablar de algunos conceptos, resultados clásicos e interesantes de los grupos topológicos y también otros de grupos booleanos. Después les mencionaré una propiedad muy conocida en topología, que es la disconexidad extrema. Les platicaré un poco de ella. Y después trataré de unir en la parte número 3, tanto grupos, un problema que habla de grupos de disconexidad extrema, qué resultados ha habido hasta la fecha, por qué es interesante este problema y pues ya, ¿no? Utilizando como aquí se puede leer, algunos ultrafiltros, bueno, unos tipos de ultrafiltros, los ultrafiltros unión y ultrafiltros rápidos, algunos resultados dentro de la teoría de Ramsey, que, bueno, estos son resultados clásicos dentro de la teoría de conjuntos, ¿no? Y pues el uso de ultrafiltros parece que ha adquirido gran relevancia justo en este problema del que les voy a hablar. Entonces, bueno, y después les diré unas conclusiones y una conjetura que hay respecto a ese problema, que se toca en el inciso número 3. Entonces, pues empecemos con grupos topológicos y booleanos. Aquí les pongo nada más dos definiciones para recordar lo que es un filtro y lo que es un ultrafiltro. Entonces, recordemos que un filtro es una familia de subconjuntos de algún conjunto X que no incluye al vacío, que cumple que el total está en esa familia, que para cualesquiera dos elementos de esa familia, su intersección también se queda en la familia. Y si hay un elemento en la familia y alguien que queda por encima de él con la contención, entonces ese alguien que queda por encima también se queda en el filtro. La propiedad número 3, que debe de tener un filtro, se le suele llamar que un filtro es cerrado bajo supraconjuntos, ¿no? Y bueno, un ultrafiltro es un filtro maximal, ¿no? Entonces, si existe un filtro F, tal que se quede por encima de un ultrafiltro, tienen que ser iguales, ¿no? Y en cuanto, bueno, esas dos son las únicas definiciones que creo que voy a estar utilizando en cuanto a filtros. Son, bueno, son más bien sencillas, no necesito nada más sofisticado, tal vez. En cuanto a los grupos topológicos, bueno, si tenemos un grupo G con una operación, aquí le puse asterisco, y una topología para el grupo. Entonces, G será un grupo topológico siempre que la multiplicación y la inversión de sus operaciones sea continua, ¿no? Entonces, pues aquí, ¿no? Que a dos elementos los manda su multiplicación y que a un elemento lo manda su inversa. Solo una pregunta, chicos. ¿Ese sonido sale de mi computadora o de cuál pues? Es por Zoom cada que entra alguien. Ajá. Ya. Ok. Va. Bueno, bienvenidos todos. Entonces, la verdad es que, bueno, trabajar en grupos topológicos, a diferencia de trabajar en espacios topológicos en general, pues tiene varias ventajas. Ahorita van a ver cuáles son, pero no siempre encontrar, bueno, tener un grupo y decir, ah, claro, esta topología va a hacer sus operaciones continuas es como tan inmediato, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir. Una de las ventajas de trabajar en grupos topológicos, como les decía, es que si definimos las traslaciones por la derecha o las traslaciones por la izquierda, que sería multiplicar por la derecha o multiplicar por la izquierda un elemento, pues resulta que son continuas, ¿no? Como lo dice este teorema. Perdón, son homeomorfismos, ¿no? Tanto las traslaciones, ya sea por la derecha o por la izquierda, ese teorema, que sean continuas, sean homeomorfismos, nos dice todavía algo más fuerte. Lo que nos dice es que todo grupo topológico es un espacio homogéneo. Un espacio homogéneo es que para cualesquiera dos puntos que yo me tome del espacio existe un homeomorfismo que me mapea uno en el otro. Entonces, los espacios homogéneos pues son básicamente espacios que localmente, digamos que si observo yo un punto, como se ve localmente alrededor de él, pues se ve igual en cualquier otro punto, ¿no? Y bueno, el corolario de este teorema es que si tenemos un grupo topológico y una base local para la identidad, entonces este tipo de conjuntos
van a ser bases locales para otro X, ¿no? Entonces, en un grupo topológico, yo conozco cómo son las bases locales de cualquier punto solamente conociendo las bases de la base local de la identidad, ¿no? Y lo que pasa en ella, pues es lo que pasará en cualquier otro punto. Esa es, digamos, que una gran ventaja de trabajar en grupos topológicos. Como les mencionaba, conseguirle una topología a un grupo no siempre es tan sencilla, pero la verdad es que hay un teorema que hace las cosas mucho más sencillas. Este teorema es de Selén-Yuke y lo que nos dice es lo siguiente. Si yo tengo un grupo topológico, G, tau, y una base de filtro en G que satisface las siguientes tres condiciones, entonces existe una única topología de grupo tau, G, para la cual B es una base de vecindades para la identidad, y además tau es Hausdorff, si solo si la intersección de esta base solamente intersecta, bueno, su intersección es el elemento de identidad, ¿no? Entonces, pues este resultado la verdad es que es muy bonito porque, si, como les mencionaba, ¿no? Si yo tengo un grupo, necesito asociar una topología, pero conozco un filtro que me puede servir, que cumpla esas condiciones, pues puede ser que ese filtro me induzca una topología interesante, ¿no? Una topología de grupo, pues, ¿no? Entonces, pues aquí digamos que es el primer resultado que liga filtros con grupos topológicos. Entonces, bueno, les iba a comentar antes de la otra diapositiva. La verdad es que trabajar en grupos topológicos es más sencillo porque tenemos las traslaciones continuas, porque es homogéneo, porque podemos encontrarle una topología debida a un ultrafiltro. Pero también una de las ventajas de los grupos topológicos es que las propiedades de compacidad y el grado de separación cambian a diferencia de los espacios topológicos, como lo dice el siguiente teorema. Entonces, fíjense, la estructura algebraica afecta la compacidad y, bueno, el teorema de Ivanovsky-Kuzminov es un resultado emblemático de esto. Todo grupo topológico que es compacto es un compacto diádico. Lo que significa que un compacto sea compacto diádico es que se puede expresar como la imagen continua de un cubo de Cantor, donde un cubo de Cantor pues es el espacio 2 a la capa, bueno, 0, 1 a la capa, donde capa es un cardinal. Y un corolario de este teorema de Ivanovsky-Kuzminov es que si tenemos un grupo topológico infinito, para cualquier punto en ese grupo existe una sucesión que converge a X, pero no es solamente una sucesión, sino que es una sucesión, perdón, no trivial, ¿no? Es decir, todos los puntos de la sucesión no son X, ¿no? Y converge a X. Pues esta afirmación en general no la podemos hacer en todos los espacios, pero por lo menos en grupos topológicos infinitos sí, ¿no? Que existen sucesiones para cada punto que son no triviales. Y otra de las cosas interesantes es que la estructura algebraica también afecta en la separación de un espacio. Y bueno, pues estos resultados son prueba de ello, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un grupo que es Hausdorff, entonces salta, ¿no? A completamente regular. Si yo tengo uno que es numerable regular, salta normal. Y si tengo un grupo que es normal Hausdorff, perdón, numerable Hausdorff, salta a normal y cero dimensional. Ah, sí, al inicio lo comentamos, chicos, pero bueno, si tienen preguntas, ya sea que me pueden interrumpir o las podemos dejar al final de la clase, como a ustedes les parezca mejor. ¿Sí? Yo justo ahora tengo una. ¿En el corolario necesitas compacto en el grupo? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿En el corolario el grupo G es compacto? El grupo G. Ah, sí. Perdón, sí, se me olvidó. Sí, perdón. Tiene Pero que ya nada más es ser lo que le falta, ¿verdad? Compacto, infinito y compacto. ya. Sí, perdón, en el corolario. Sí, compacto infinito. Muchas Va, gracias. gracias. Sí. Y bueno, entonces, en cuanto a esto, ¿no? Y en cuanto a los grupos booleanos, y también les quiero hablar porque más adelante veremos por qué es relevante también hablar de grupos booleanos. Entonces, un grupo booleano, pues es un grupo en el que todos sus elementos
son de orden 2. Entonces, bueno, eso significa que al aplicarle la operación por sí mismo me da la identidad, ¿no? Es muy sencillo. Y aquí tenemos dos ejemplos importantes, ¿no? En cuanto a grupos booleanos. El primero de ellos es que Z2 es un grupo booleano, porque si tenemos 1 más 1, pues nos da 0, 0 más 0 es 0, ¿no? Y no solamente eso, sino que si tenemos un kappa, un cardinal, entonces todos los subconjuntos finitos de kappa, con la diferencia simétrica y el vacío, también me forman un grupo booleano. Entonces, nada más recordemos aquí que la diferencia simétrica entre los conjuntos, pues sería la unión de la diferencia, ¿no? Entre ellos. Entonces, ¿por qué este sería un grupo booleano? Porque si yo me tomo un subconjunto finito de kappa, un subconjunto de diferencia simétrica consigo mismo, siempre es el vacío. Y el vacío, pues en ese caso particular, es la identidad del grupo. Entonces, todo grupo booleano es un espacio vectorial sobre el campo Z2, ¿no? Porque podemos ver a todo grupo booleano, digo, si tengo un grupo booleano y opero un elemento o varios elementos consigo mismo uno y otra vez, pues nada más hay de dos, que me den ese mismo elemento o que me den el vacío. Entonces, por eso puedo ver como que los coeficientes en el grupo, o es 0 o es 1 para todos ellos. Y una de las ventajas de ver a los grupos booleanos como espacios vectoriales es que podemos hablar de ellos en términos de sus bases, como es el siguiente lema. Entonces, si tengo un grupo booleano y kappa es la dimensión de G, entonces G es isomorfo a los subconjuntos finitos de kappa con la diferencia simétrica y el vacío como grupo, ¿no? Les menciono esto, que un grupo booleano se puede ver como espacio vectorial para que este lema tenga sentido decir quién es kappa. Bueno, más bien tenga sentido, perdón, hablar de la dimensión de un espacio, ¿no? Y en este caso, bueno, como caso particular de este lema, tendríamos que todo grupo booleano numerable es isomorfo a omega la menor que omega con la diferencia simétrica. Aquí creo que omití decir quién era omega la menor que omega para mis compañeros que tal vez no están en conjuntos, pero son todos los subconjuntos finitos de los naturales. La razón por la que todo grupo booleano es isomorfo a omega la menor que omega es porque todo grupo booleano tendría una base de dimensión omega. Bueno, todo grupo booleano numerable tendría una base de dimensión omega que serían los unipuntuales, ¿no? Los subconjuntos que están conformados por nada más un punto. Y dado que este lema ocurre, el estudio de grupos booleanos numerables es equivalente al estudio de este grupo booleano, de omega la menor que omega, con la diferencia simétrica. Entonces, hablemos un poco de disconexidad extrema. En un momento más retomaré todo lo que hemos visto de grupos y lo voy a juntar con disconexidad extrema. Entonces, la disconexidad extrema es una propiedad topológica que fue introducida por Stone durante su estudio de álgebras booleanas completas, y la razón por la que él introdujo esta propiedad es porque encontró que la forma de caracterizar a un espacio de Stone es viendo si su álgebra booleana era completa. Entonces aquí se los menciono, ¿no? Y les creo que una álgebra booleana es completa si solo si su espacio de Stone asociado es ED. Entonces, como definición de extremadamente disconexo, bueno, un espacio es ED si es Hausdorff y para todo abierto, su cerradura es abierta. Y si X está en X, decimos que el espacio total es extremadamente disconexo puntualmente, o sea, en el punto X. Si para cualesquiera dos abiertos ajenos, tales que X esté en la cerradura de la unión de ellos, entonces X escoge y escoge a uno de ellos. Escoge estar en la cerradura de uno o en la cerradura de otro.
Aquí les doy dos definiciones de extremadamente disconexo, una de extremadamente disconexo en todo el espacio y uno puntualmente. Entonces, como era de esperarse, son equivalentes, ¿no? Que un espacio sea ED en todo X es equivalente a que sea ED puntualmente en cada uno de X. Y en grupos topológicos en particular, bastará comprobar que en un punto el espacio es ED para afirmar que el espacio es ED. Como hablamos que los grupos topológicos son espacios homogéneos, pues queremos checar una propiedad, bastará que un punto la cumpla, ¿no? En este caso, la disconexidad extrema. Una pregunta. Es que, bueno, creo que estoy Sí, un poco Carlos. confundido. Porque, ajá. Según yo, o sea, lo que recuerdo, la clausura separa uniones, ¿no? La En uniones. clausura separa Ajá. uniones. Entonces, por Sí. ejemplo, si X estuviera en la clausura de la unión, tendría que estar, o sea, ya se cumplía lo otro, ¿no? Que esté en una o en la otra, en el punto 2 de la definición. Ah, perdón, es aquí exclusivamente en una o en otra. Ah, ok, Perdón, ya, no ya. puede estar en las dos. Entonces, escoge estar en la cerradura de uno, pero no en la cerradura del otro. Solo Mm, exclusivamente en una. Tal vez ahí debí de haber puesto que era exclusivamente en una de ellas. sí. Sí, de hecho creo que sí lo dijiste, pero ya te entendí. Gracias. Sí. Entonces, bueno, sí, como dice Carlos, aquí es la clausura de uno o de otro, pero no en ambas. Entonces, si X es un espacio T2 y ED, entonces es disconexo. Con esto a lo que me refiero es que la disconexidad extrema, por lo menos en los espacios Hausdorff, sí juega un papel como de un grado mayor de disconexidad, ¿no? O sea, que sea ED, sí es que sea más disconexo, por así decirlo, ¿no? Y bueno, las siguientes son equivalencias de ser ED. Si un espacio es ED, entonces lo ED se hereda a los densos y se hereda también a los abiertos. Y si hay dos abiertos que son, perdón, para cualesquiera dos abiertos, la cerradura de la intersección es igual a la intersección de las cerraduras, y para cualesquiera dos abiertos ajenos, también sus cerraduras son ajenas. El número 4, pues, no se cumple siempre, ¿no? En cualquier espacio esa igualdad, ¿no? Es más bien era la que comentaba Carlos de la unión, pero bueno, en los espacios CD, que se cumple esta propiedad sirve para caracterizarlos, ¿no? Y gracias a estas equivalencias, pues podemos tener unos ejemplos de espacios CD. Por ejemplo, el siguiente. La compactación de Checkstone o de Stonecheck es ED si solo si X, déjenme muevo esto, si solo si X es ED. Esto de la compactación pues se sigue por la equivalencia de que ser ED se hereda a los densos, que aparece aquí, ¿no? Toda sucesión convergente en un espacio ED es trivial. La verdad es que no les traigo la prueba de eso, no la escribí, pero no es como tan rápida. Y todo espacio discreto, pues es un espacio ED. Recuerden que la topología discreta en un conjunto es el conjunto potencia. Todos los subconjuntos del conjunto son tanto abiertos como cerrados en la topología discreta. Todo espacio discreto es CD porque, miren, siguiendo aquí la definición de EDEM, si pues cualquier subconjunto abierto que nos tomemos, su cerradura va a seguir siendo abierta, porque cualquier subconjunto, les digo que es abierto y cerrado, ¿no? Entonces, bueno, en principio, pues ya tenemos un montón de ejemplos de espacios EDES, todos los discretos, ¿no? Y además un teorema bien interesante de Maligin. Si existe un grupo topológico Hausdorff ED que no sea discreto, existe un grupo topológico booleano Hausdorff ED que es no discreto. Entonces, si se fijan, aquí en este teorema, este teorema es la verdadera razón por la que yo les platicaba de espacios booleanos, porque, bueno, pues digamos que aquí el estudio de los EDs en grupos booleanos se pueden reducir al estudio, en grupos topológicos se reducen al estudio de los EDs en grupos booleanos, ¿no? Por lo menos. Y nada más aquí les platico un poco de la demostración.
Resulta que si X, este resultado que les voy a platicar aquí, lo escribió Froelich, y él nos dice lo siguiente: si X es un Hausdorff-Edem y tenemos un homeomorfismo de X en X, entonces el conjunto de los puntos fijos es Klopen. Entonces, en particular, si consideramos el homeomorfismo que manda un punto a su inversa, pues del teorema anterior tendríamos que el conjunto de los puntos fijos, que en este caso es M, de los puntos fijos de H, es Klopen. Y los puntos fijos de H, pues no es más que los puntos que por sí mismos nos dan la identidad, o sea, un grupo booleano, ¿no? Entonces, si tenemos un grupo Hausdorff-Ed, pues el conjunto de sus puntos fijos sería Klopen, ¿no? Y aparte, si lo tenemos no discreto, resulta que la propiedad de ser no discreto en grupos topológicos se hereda abiertos. Como M es un abierto, es un Klopen, por eso se hereda y también es no discreto. Entonces, ahora sí, les platico de un problema que es relevante e interesante en el área. Ya vimos, bueno, ya habíamos platicado que todo espacio discreto es un ejemplo de un espacio ED, pero la pregunta es si será cierta la afirmación inversa, si todo espacio que es ED también va a ser discreto. Entonces, en principio la respuesta resulta negativa siempre que consideremos, por ejemplo, la compactación de los naturales, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia entre estas dos clases, ¿no? De los espacios discretos y de los espacios ED. Y la compactación es ED por lo siguiente. Si se acuerdan, habíamos visto aquí un teoremita, dice, la compactación de un conjunto SD sí solo sí X es ED. Y eso es cierto, ¿no? Porque la compactación es ED porque los naturales, SD porque los naturales era discreto. Sin embargo, ya visto como compactación, no puede ser discreto porque la compactación pues es un compacto por definición y no hay compactos que sean discretos e infinitos. Entonces tendría la compactación para ser discreta tendría que ser finita y sabemos que pues eso no. Lo último que es que sea finita, ¿no? Entonces, por lo menos la clase de los espacios discretos y la clase de los espacios ED no es la misma. Sin embargo, si añadimos la condición de grupo topológico, la relación entre estas dos clases, pues resulta ser que se mantiene como pregunta si cambiará o no cambiará. Y esta pregunta se la hace Alexander Arhangelsky en 1967. Es justo lo que él se pregunta, ¿no? Si existirá un grupo topológico T2ED que sea no discreto, ¿no? T2, ¿por qué se le pide? Pues porque es pues como lo mínimo para poder empezar a tener riqueza en espacios topológicos. Y bueno, resulta que esta pregunta, hasta la fecha, se tienen algunas respuestas parciales, pero no todavía totales. ¿Qué pasaría si no existiera un grupo de no discreto? Pues lo que pasaría es que estas clases son iguales en los espacios topológicos y eso significaría en una instancia que la estructura de grupo sí afecta sobre la disconexidad de los espacios. Entonces, pues eso sería muy interesante, ¿no? Ver cómo una estructura algebraica acaba interfiriendo en una propiedad que es meramente topológica. Entonces, les voy a comentar algunas respuestas parciales que se podrían tener de esta pregunta hasta la fecha. Entonces, analicemos, ¿no? Si existiera un grupo ED no discreto, en principio no puede ser compacto, pues ya sabíamos, no puede ser compacto, perdón, ya que las sucesiones convergentes en un espacio ED son triviales, mientras que en todo grupo topológico compacto tiene sucesiones convergentes que son no triviales. De hecho, ahí está la corrección que me hizo el otro compañero, ¿no? Sí tenía que llevar compacto ahí. Entonces, los compactos, digamos que quedan descartados. Y por el teorema de Malygin, la búsqueda de un grupo ED no discreto, pues se reduce al caso de la búsqueda de un grupo booleano ED
no discreto. Además, como todo grupo booleano puede ser identificado por un grupo del tipo kappa la menor que omega para un cardinal kappa, pues el estudio de estos grupos, de los subconjuntos finitos de kappa con la diferencia simétrica, resulta que se vuelve relevante en esta área, ¿no? Otra cosa, si asumimos hipótesis adicionales, pues entonces sí podemos construir grupos topológicos ED que sean no discreto, pero asumiendo hipótesis adicionales a ZFC. Y bueno, aquí me tapo un poquito la pantalla. Espérenme. Bueno, ya no alcanzo a ver el último renglón, como que el zoom me lo tapa, pero pues lo que dice es que no hay un grupo numerable ED no discreto. Es decir, esta pregunta de Archangelski ya fue contestada para el caso numerable, y por lo menos para el caso numerable, pues las clases ED y discreto sí son la misma en grupos topológicos. Sin embargo, les adelanto, la verdad es que no se han tenido avances para el caso no numerable, entonces esta pregunta sigue abierta en el caso no numerable. Y esta del caso numerable, pues fue resuelta recientemente, fue en 2014 cuando se dio una prueba de ello. Muy bien. Los últimos dos incisos los pongo en rojo porque es de los que me gustaría que habláramos un poco más. Bueno, de los otros ya los platicamos, pero estos dos me están faltando, ¿no? Entonces, lo que voy a ver ahorita, pues es cómo construir con hipótesis adicional justamente un grupo topológico de que sea no discreto. Entonces, de ultrafiltros unión a grupos de no discretos. Primero les voy a hablar qué es esto de un ultrafiltro unión, ¿no? Denotaremos por omega la menor que omega. Esta definición debería haberla puesta al inicio, ahora que lo veo, como los subconjuntos de los naturales, que son finitos, y afín, pues, todos los subconjuntos finitos, salvo por el vacío. Y aquí repetí otra vez, sea afín. Una sucesión bloque, en fin, es una sucesión infinita ajena por pares, para la cual el máximo de A sub n es menor que el mínimo de A sub n más 1. Entonces, pues, a ver si puedo rayar aquí. Entonces, una sucesión ajena, en fin, pues no se vería más que si esta es, por ejemplo, mi recta con los números naturales, pues se vería como cachitos ajenos de la recta, ¿no? En donde cachitos finitos de la recta, en donde el máximo de un cacho es menor que el mínimo del siguiente, ¿no? Y así, consecutivamente, ¿no? Si tenemos si A es una sucesión, en fin, entonces definimos el conjunto finite union de A. Definimos el conjunto finite union de A como el conjunto de las uniones finitas de elementos de A. Por eso se abrevia FU, es finite union de A. Las sucesiones, las uniones finitas en elementos de A. Disculpa, en la definición da igual si pides que sean intervalos los AN. ¿En la definición? Ajá, o sea, si tú defines sucesión bloque como que todos sean intervalos, ¿da igual? Sí. ¿Los estás pensando como intervalos o como nada No, más finito? no, solamente como finitos. No los había pensado como intervalos. Solo como Va, gracias. subconjuntos finitos, en donde el máximo de uno es menor que el mínimo de otro. Va, gracias. Bueno, en cuanto a la definición de finite union, es así, por ejemplo, no se define exclusivamente para las sucesiones bloques, esa se define en general, pero yo la voy a estar utilizando para sucesiones bloques. Y bueno, nada más, antes de definir los ultrafiltros unión, que es a lo que yo espero llegar, les recuerdo el teorema de Feynman para uniones finitas. Entonces nos dice que si tenemos una partición de fin, entonces existe un I y existe un D, una sucesión bloque de fin,
de forma que esa sucesión bloque se queda contenida en un pedazo de la partición y aparte el finite union de D, de esa sucesión bloque, también se queda contenida en I. Nada más para recordarlo, el teorema de Feynman pues pertenece a estos teoremas que son tipo Ramsey, en donde se caracterizan en general porque digamos que yo tengo una partición del espacio total y puedo encontrar una subestructura que se quede en un pedazo de esa partición. En este caso, la subestructura es el D. Y lo interesante aquí es que todo el finite union de D se queda en un pedazo de la partición, ¿no? Como este teorema de Feynman es para uniones finitas, pero bueno, si aquí le cambiamos unión por otra operación entre grupos, sigue funcionando. Y la razón por la que necesito el teorema de Feynman es justo para construir, ahora sí, el ultrafiltro unión. Entonces veamos un ejemplo de un grupo topológico edeno discreto consistente construido en el espacio booleano omega la menor que omega con una topología inducida gracias al teorema 1 por un ultrafiltro unión. Se me olvidó comentarlo, pero bueno, el teorema 1 es el teorema que les mencioné de Selén-Yu, que nos da una forma de construir topologías de grupo vía ultrafiltros. Entonces, decimos que un ultrafiltro unión sobre fin es un ultrafiltro sobre fin es un ultrafiltro unión si para cualquier U en el ultrafiltro existe una sucesión bloque. Aquí yo le voy a llamar A sub U, subconjunto de fin, de forma que A sub U se queda en el finite union y se queda en U, y finite union está en el ultrafiltro. Esta definición tal vez se ve un poco extraña, pero en otras palabras lo que quiere decir es que un ultrafiltro unión es aquel que tiene como base que su base está conformada por elementos de la forma finite union, donde A es una sucesión bloque en fin. Porque, bueno, si recuerdan, eso es lo que hacen las bases de los ultrafiltros, ¿no? Que dado un elemento del ultrafiltro, yo le puedo meter a alguien que sea como de esta forma, ¿no? A ese elemento del ultrafiltro. Entonces, el ultrafiltro unión, pues es justamente quien tiene una base conformada por este tipo de elementos, por finite union de sucesiones bloques, ¿no? Ese es un ultrafiltro unión. Y pues resulta que tenemos que asumir una hipótesis adicional, aquí sería P igual a C, para corroborar la existencia de un ultrafiltro unión en fin. Hasta ahora, pues, creo que P igual a C es como el mejor debilitamiento que podemos utilizar para mostrar la existencia, ¿no? Aquí, si se fijan, pues ya de un problema que era meramente topológico, ya acabamos en teoría de conjuntos, y nada más para recordarles que, bueno, P es conocido como el número de pseudointersección, es un invariante cardinal del continuo, y aquí lo escribo, ¿no? En el primer renglón, para los que tal vez no están tan familiarizados con él. Pero P es el mínimo de los cardinales, para los cuales F es una familia centrada y sin pseudointersección infinita. Entonces, bueno, aquí nada más hago un pequeño esbozo de la demostración para construir el ultrafiltro unión, porque la verdad es que es muy largo y muy tediosas todas las cuentas. Entonces, bueno, el objetivo, digamos, paso número 1, el objetivo es encontrar una sucesión de A supras alfas que cumplan las siguientes 3 propiedades. Y bueno, aquí omití que previamente hay que enumerar X alfa, es una enumeración del conjunto potencia de fin. Como fin eran los subconjuntos finitos de omega, pues fin es numerable y su conjunto potencial pues sería el continuo, ¿no? Entonces por eso hago esta enumeración aquí. Y en cuanto a los pasos para construir esta sucesión, tienen que cumplir las siguientes 3 propiedades, ¿no? Entonces, que para cada alfa, el A supra alfa sea una sucesión bloque, a la cual aquí ya digo cómo la quiero denotar, ¿no? Y definimos aquí los A sub n supra alfa, digamos, como los segmentos finales del A sub alfa. Entonces, aquí note que los A
sub n supraalfa es también una sucesión bloque, y cada uno de estos segmentos finales pues se quedan justamente en el A supraalfa. Para cualesquiera alfa menor que beta, quiero que se tenga esta contención, ¿no? Que es A suprabeta. Aquí no es una casi contención, porque es como cuadradito, y este cuadradito lo que significa es que debe de existir un n, tal que A sub n suprabeta se quede contenido en el finite union de A supraalfa. Y la última de las propiedades es que para todo... Esperen, es que ya no puedo ver. Para todo alfa, el finite union de A supraalfa se quede contenido en el X subalfa, o bien el finite union de A supraalfa se quede en X subalfa complemento. Bueno, ¿qué es lo que queremos? O sea, ¿por qué construimos esta sucesión y demás? ¿Y para qué sirve estas propiedades que les pedimos? Pues déjenme, se los aclaro. Fíjense, la tercera propiedad, lo que me está tratando digamos que lo que quisiera sacar de la tercera propiedad es la parte del ultrafiltro, porque el ultrafiltro a final de cuentas es un selector, ¿no? Se queda con un conjunto o se queda con su complemento. Y eso es lo que quisiera de la tercera propiedad. En cuanto a la segunda y la primera propiedad, lo que quisiera es una sucesión que tuviera las propiedades de intersección finita fuerte. Ahorita lo voy a comentar en la siguiente diapositiva. O sea, el paso número 2, si ya tengo construida esta sucesión de A supraalfas, entonces para cada A supraalfa la colección de los finite unions es decreciente, pues los segmentos, bueno, sí, los segmentos finales también lo eran. Entonces, lo que yo estoy buscando es una colección de finite unions que sea una familia centrada con la propiedad de la intersección finita fuerte, porque si logro conseguir esta familia, entonces puedo extenderla a un filtro que la contenga, el cual lo llamaremos F sub alfa. Y en el paso número 3, si hacemos el ultrafiltro unión como la unión de estos filtros que estoy generando a partir de cada una de estas familias, entonces ese resulta ser el ultrafiltro unión buscado sobre fin. Entonces, yo sé que la construcción se ve como, pues sí, un poco tediosa, y la verdad es que sí, describirla toda también fue en su momento muy tediosa, ¿no? Pero la ventaja de esto es el teorema, ¿no? Que sale de esto. Si tenemos un ultrafiltro unión sobre fin, entonces este conjunto B, que ahorita les digo qué es, induce una topología de grupo no discreta extremadamente disconexa, Hausdorff sobre el grupo de omega la menor que omega con la diferencia simétrica. Este B, que va a estar formado por los finite unions unión el vacío, cumple todas las propiedades que yo le pedía en el teorema 1, el de Selén-Yuc, y justamente este B es el que representa la base de filtro para la identidad, que en este caso es el vacío, que genera una topología de grupo sobre este grupo. Construir espérenme, entonces, construir este grupo topológico no discreto ED vía un ultrafiltro unión es un método, pero también hay otro método que aquí ya no lo alcanzo a mencionar, pero también se puede construir utilizando ultrafiltros Ramsey. Solamente que, bueno, como algunos de ustedes sabrán, pues la existencia de un ultrafiltro Ramsey también necesita hipótesis adicionales, ¿no? Entonces, y bueno, también es una construcción también un poco tediosa y con muchas cuentas, como lo es esta. Pero bueno, se puede de dos formas con ese teorema 1, ¿no? Ya sea con este ultrafiltro unión o vía un ultrafiltro Ramsey. Y bueno, ahora como les prometí, quiero tocar el otro punto. Si se acuerdan, cuando le puse los ítems, había dos ítems en rojo, que era la construcción de un grupo con
con propiedades adicionales, y la otra parte que era ver que el caso numerable ya estaba resuelto, ¿no? Para el caso numerable de la pregunta de Arhangelsky, como les comentaba, ya lo resolvieron en 2014 una pareja de rusos que se llaman Reznichenko y Sipasheva, y lo que hacen ahí es demostrar lo siguiente. Primero definen lo que es un ultrafiltro rápido. Entonces, bueno, un ultrafiltro rápido es aquel para el cual existe una función del que para toda sucesión de subconjuntos finitos existe un elemento de U para el cual ese elemento intersección con la sucesión se queda por debajo de F evaluado en N. Entonces, como a mí me lo explicaron en algún momento, los ultrafiltros rápidos son aquellos para los cuales existe esta función que crece intuitivamente más rápido que la cardinalidad de estos elementos de aquí, ¿no? Resulta ser que la existencia de un grupo topológico de no discreto implica la existencia de un ultrafiltro rápido. Pero Miller ya había anunciado que la no existencia de ultrafiltros rápidos es consistente en ZFC. Entonces, ¿qué es lo que eso significa? Que si suponemos la existencia, perdón, más bien, que los grupos topológicos ED no discretos y numerables en principio no pueden existir en ZFC. Entonces, digamos que este resultado es hasta ahora el más, pues el resultado más importante que se tiene respecto a esta pregunta, y sí, pues el que más ha dado de a qué hablar. Este paper que ellos publicaron, la verdad es que es bastante largo y utilizan muchas herramientas no solamente de ultrafiltros rápidos, sino de P puntos, de Q puntos y otro tipo de subconjuntos que ellos les llaman los conjuntos thick o gordos. Pero la verdad es que ya no andé más en este tema porque es un desarrollo amplísimo el que ellos hicieron. Y bueno, y solamente quiero darles como unas conclusiones respecto a esto, ¿no? Entonces, la verdad es que el escenario generado alrededor de la pregunta de Arhangelsky, pues sí nos ha dado información, ¿no? Respecto a cómo la estructura algebraica afecta la disconexidad del grupo. La estructura algebraica, pues ya vimos que afecta tanto en la separación, en la homogeneidad, en cómo son las vecindades de un espacio, pero la verdad es que en cuanto a la disconexidad, pues es un buen punto en donde checar, ¿no? Todavía. Y hasta la fecha, digamos que queda todavía una conjetura abierta. La conjetura dice lo siguiente: para todo grupo topológico G que sea extremadamente disconexo y toda función continua que vaya de G en 2 al omega, existe un abierto no vacío tal que f de u es nunca denso en 2 a la omega. ¿Qué pasa si esta conjetura fuera cierta? Pues que se tendría una prueba alternativa a la que dieron Reznichenko y Sipasheva para grupos topológicos numerables. Es decir, de ser cierta, hay otra forma de verificar que grupos ED numerables no discretos no existen, por lo menos en ZFC. Esta conjetura se las platico porque resulta que la tienen Ariet y Michael, la han estado trabajando, pero la verdad es que es difícil trabajarlo porque la verdad es que encontrar grupos topológicos que sean extremadamente disconexos y luego tratar de ver cómo interactúan las funciones continuas ahí, pues es pues sí, no es como tan sencillo, ¿no? Y bueno, ellos creen que sí podría ser cierta, pero estaría interesante, ¿no? Cómo tendría su desenlace. Y pues creo que por ahora fue todo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. La verdad que estuvo muy interesante la plática. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta. Yo tengo una, pero a lo mejor se sale un poquito. A ver. Nos dijiste hace rato bueno, nos diste un contraejemplo de que las clases de los discretos y los de ED no son iguales, pero el contraejemplo era la compactación de Stonecheck de los naturales. Y luego dijiste que en grupos, en el caso numerable, pues sí son iguales. Pero sin pensar en grupos, hay también contraejemplo de un espacio topológico numerable
discreto que no sea ED. Ok. O sea, lo mismo que la compactación, Pero pero hay una numerable. versión numerable del contraejemplo. Chin, César, la verdad es que no estoy segura. Ese es como el ejemplo más tradicional, pero no sabría si hay para el caso numerable, la verdad. Es que estaría chistoso, ¿no? Que probaran que eran igual en los grupos sin como tener una intuición de que deberían ser diferentes porque antes eran diferentes ya en grupos topológicos, digo, en Como, espacios topológicos. como que no habría habido mucha diferencia, ¿no? Entonces, No, si te tomas nada más a los naturales y le pegas un ultrafiltro, ¿eso es extremadamente disconexo? a los naturales y les pegas un ultrafiltro. Sí, o sea, nada más agarrarte un punto extra de la compactación de De la Stone Check, ¿no? Ujú. Mm, ¿Eso es ED? Pues Sí, ¿no? sí. Pues sí, porque de hecho es cero dimensional. Pues sí, todos los... Sí, justamente el ultrafiltro te asegura la equivalencia de la que habló Pamela con Carlos, ¿no? Ajá, sí, exactamente. mm, la verdad es que no estoy viendo, Jorge, por qué sí sería ED si le pegas a los naturales solo un ultrafiltro. Ah, bueno, es que he visto una equivalencia que decía que era lo mismo que, bueno, ser ED en cada punto, Claro, ¿no? claro. Pero, Sí. y bueno, ahí el único que importa es el ultrafiltro. Sí. Esto, ¿no? Ajá, y la cosa es que pues si te tomas dos abiertos ajenos que tienen al ultrafiltro, bueno, por ser ultrafiltro, como que la intersección de esos abiertos con los naturales, pues hay a fuerza nada más uno único de ellos que está en el ultrafiltro, ¿no? Sí. Y eso significa justamente que si al ultrafiltro le pegas ese elemento, pues eso es ajeno es un abierto que tiene al ultrafiltro y es ajeno con tu otro abierto. Sí, claro. Ok. Creo. Entonces, y en cuanto a lo de no discreto, ay, espera. Ajá, es que a lo mejor es más fácil de definir el espacio si agarras bueno, los naturales discretos, pones un puntito extra y las vecindades del puntito son el puntito unión los elementos que están en el ultrafiltro. Que es lo mismo pues que pegarle el ultrafiltro adentro Ok. de la compactación de Stone Check, Ok. pero es como cuando tienes una sucesión convergente, es lo mismo pero para el filtro de Frechet. Pero si ya lo vuelves Sí. ultra, sí, como dice Jorge, te da exactamente que es SD. Uh-huh. Ok. Gracias, chicos. Yo tengo, bueno, algunas preguntas que también se salen un poco del tema. Y a lo mejor parecen un poco triviales, ¿no? Pero se me ocurrieron ahorita. ¿No sabes, por ejemplo, si yo tengo un grupo extremadamente desconexo? No sé si hay una caracterización de esta propiedad en las álgebras de grupo asociadas. Perdón, no entendí la pregunta, Carlos. A ver, ¿me la repites? Ujú. O sea, por ejemplo, yo tengo, digamos, el grupo topológico, ¿no? Ajá. Bueno, a ver, déjame, creo que le tengo que... Ah, no es necesario, ¿no? O sea, tengo el grupo topológico, Uh-huh. Hausdorff, digamos, y asocio, bueno, sí le voy a pedir que sea Hausdorff y localmente compacto, ¿no? Y tengo álgebras de grupo Uh-huh. asociadas. No hay una condición, no hay algo que caracterice, no hay una condición en las álgebras de grupo que caracterice que el grupo sea extremadamente desconexo. Uh-huh. Pues más no conozco otra caracterización adicional de las que Oh, mencioné. ok. Sí, solo era una pregunta ahí que se me había ocurrido. Y por ejemplo, si yo tuviera un espacio extremadamente desconexo, así está un poco Uh-huh. más salida, no hay una forma de saber
si este admite una estructura de grupo que lo hace grupo topológico. Tienes un espacio de si este admite una estructura de grupo que lo haga grupo topológico. Híjole, pues así como un método tal cual. No, la verdad es que el único, o sea, como que método interesante que yo conozco adicional es checando con ultrafiltros, ¿no? Con el teorema que les había mencionado, pues. Ajá. O sea, ir Pero checando. más, Ajá. ¿mande? O sea, es decir, como que ir checando con los ultrafiltros. O sea, a ver si se puede Sí, ocurrir la pero estructura del grupo. sí, checando con ultrafiltros y aún así los ejemplos de ultrafiltros que dan propiedades interesantes no son como que ultrafiltros tan sencillos, sino como ultrafiltros sacados con propiedades combinatorias. Ok, ok. Entonces, a ver, como última pregunta. O sea, tú nos mostraste que era consistente con ZFC, que existiera un grupo extremadamente desconexo, pero no discreto, ¿verdad? Numerable, solo para el caso numerable. Vulnerable, ok. Y bueno, la no existencia, esa también sería consistente. Eh, bueno, a ver, creo que entonces ya no entendí, perdón, la pregunta. Tú dices que yo mencioné que era consistente con ZFC. Ajá. Sí, es que es consistente con ZFC la no existencia de un grupo topológico numerable edeno discreto. Ok. Es consistente, como lo demostraron Reznichenko y Sipacheva, porque la no existencia de un ultrafiltro rápido es consistente. Entonces, eso lo que se traduce es que por lo menos con esos axiomas no puede existir un grupo topológico ED numerable no discreto en ZFC. Uh-huh. Ah, ya. Ok, ok. Yo creo que tengo una pregunta más. Bueno, no estoy muy seguro de que... Es que justamente ves que como que redujiste el problema a los grupos booleanos. Pero, por ejemplo, si ya sabes si existe un grupo, por ejemplo, no conmutativo. Sí, si consistentemente también existe un grupo numerable no conmutativo o al menos no booleano que no sea discreto, bueno, igual extremadamente desconexo. Ah, ya, o sea, no pensando en grupos booleanos, dices. Sí, como, o sea, la reducción te da que, o sea, como que te ayuda a contestar la pregunta, pero aún si te preguntaras como de grupos no booleanos, Uh-huh. ¿sabes si eso está como respondido o algo así? No, tampoco lo está. De hecho, la reducción a grupos booleanos es como, que sea, es, digamos que el método que, pues como que una vía que utilizan, pero ni siquiera tocan el tema con los no booleanos, ¿no? Ujú. Vale, muchas gracias. No hay de qué, Jorge. Y de hecho, todos los papers que hay alrededor de eso casi siempre aterrizan en el grupo booleano canónico, ¿no? Y ahí lo estudian. Gracias. Bueno, entonces yo no sé si alguien más tenga una pregunta. Bueno, si no es así, pues te volvemos a agradecer, Pamela. Muchas gracias por la plática. No, pues al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y sobre todo pues a los que asistieron por su tiempo. Ujú. Bueno, antes de cerrar la sesión y todo eso, queda nomás dar unos anuncios. O sea, esta pues fue la última sesión del seminario del año. Del siguiente ¿Y la año, cena? no, hablamos de eso el siguiente año. Entonces, el siguiente año vamos a tener otra, el 12 de enero concretamente. Ya les mandaremos la invitación. Pero ya lo que consideraron en 2020, pues esta ya fue la última.
Y ya como segundo aviso, pues nomás decirles que esos seminarios pues se graban y se suben ¿no? A la página del seminario de becarios. En YouTube uno puede buscar seminario de becarios CCM y pues ahí están los videos, ¿no? De las sesiones que hemos hecho, ¿no? A partir de septiembre. Y bueno, pues ya habiendo dicho eso, pues ya les agradezco por haber asistido y esperemos verlos por aquí el siguiente año. Oye, Carlos, ¿ya decidieron las pláticas del siguiente semestre? O sea, bueno, del siguiente semestre no. Es que está esta cuestión de que regresamos el 4 de enero. Ah, sí, todavía sigue Pero- siendo este semestre, ¿verdad? Ajá. Ahí vamos a tener una plática. O sea, en las 3 semanas, desde que entramos hasta que ya termina el semestre, va a haber una última plática. Ujú. Ya lo del siguiente semestre, el que empieza el 14 de febrero, si no mal recuerdo, eso ya lo discutiríamos en otra sesión, ¿no? Así como los invitaríamos, ¿no? Un intermedio entre los semestres para discutir todo eso, ¿no? Ver quién va a exponer, a lo mejor sí que en un cambio de horario, por ejemplo, como se hizo este semestre. Pero eso ya sería posterior. Vale, gracias. No hay de qué. Pues bueno, pues muchas gracias y pues nos estaremos viendo. Felices fiestas.